Querido público oyente, bienvenidos a esta historia de un superhéroe nacido en el sur del Bronx. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Radio U? Tenemos a un invitado muy especial, bueno, que lo sentimos siempre como de la casa cada vez que visita Costa Rica. Él es Felipe Fournier, es un compositor, músico, vibrafonista y referente del jazz latino en nuestro país, que ha hecho su carrera en Nueva York y que siempre que aterriza en Costa Rica, pues obviamente está invitadísimo a Radio U. Bienvenido, Felipe. Gracias, Mariana, y gracias a todos los radioescuchas de Radio U. Bueno, y hoy es también como muy especial esta entrevista porque por supuesto que vamos a hablar de la música, pero desde un mundo más expandido, y es un proyecto conceptual que se llevó al cómic. Entonces es un proyecto, ¿verdad?, interdisciplinario donde navegan, danzan sobre todo alrededor de la salsa, la figura de unos superhéroes, bueno, un superhéroe en particular que se llama Super Mambo. Y bueno, donde se te unen varios mundos, se te une la pasión por el cómic, la pasión por escribir, por imaginar y la música, un solo proyecto. ¿Cuándo nació? Yo entiendo que llevas muchos años con esta idea dando vueltas. Sí, el proyecto de Super Mambo tiene 8 años gestándose y estamos súper felices, pero más que felices, aliviados de que ya al fin haya podido salir. Ese es un proyecto que yo empecé con mi hermano y compañero en el grupo Jeremy Bosch, que es un gran cantante y compositor puertorriqueño. Y Super Mambo es el nombre de la banda también, es el nombre del superhéroe, es el primer superhéroe de salsa de la historia, el primer cómic de salsa de la historia. Y nació de la necesidad que vimos Jeremy y yo de tener una representación latina en el mundo del cómic. Tanto Jeremy como yo somos fans de los comic books y de la cultura popular, pero en un momento empecé a sentir una crisis de identidad cuando iba a las convenciones de cómics y estaba metido ahí 6, 7, 8 horas viendo todos los proyectos nuevos y los cómics y las películas, etcétera. Pero es un mundo muy blanco hegemónico, la verdad, y la diversidad y en específico la representación latina es muy escasa. Hay superhéroes o superheroínas femeninas, hay superhéroes afrodescendientes, pero latinos son muy pocos, y que tuvieran que ver con el mundo de la salsa, ni hablar, ¿verdad? Mucho menos. Entonces, en una de estas conversaciones con Jeremy, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos uno nosotros y contamos historia a través de canciones? Y así empezó el proyecto de Super Mambo, pero cuando teníamos las canciones dijimos, bueno, y ahora al revés, si no hablas español, o sea, si queremos romper esa barrera y precisamente traer a la persona no hispanohablante, traer a ese mundo, porque no se trata de segregar, más bien que el mundo del cómic sea tan blanco, no quiere decir, bueno, nos vamos a segregar y aquí, no, más bien, ¿cómo los podemos invitar? Y de ahí salió la idea, entonces, de la música que está en español, hacer el cómic en inglés. Okay, primero fue la música con Jeremy Bosch, que es además el cantante, sí, ¿verdad? De este proyecto, es puertorriqueño, hace mucho ustedes están colaborando, tenían un podcast. ¿Cómo se llamaba? Échale Semillas. Échale Semillas, sí, son semillas, iba a decir, esa es una banda que hay lo aquí de chicas. Lo tenemos, sí. Bueno, buenísimo, ya lo reactivaron. Sí. Bueno, entonces ustedes empezaron a crear la música del disco y a partir de eso vos te sentaste a escribir esta historieta. Sí, primero escribimos los personajes. Primero fue un estudio de qué es un superpoder, cuál es la génesis de un superpoder. Y a la conclusión a la que llegamos es que un superpoder es una virtud amplificada o exagerada. ¿Cuál es el poder de Superman? ¿Él es fuerte como una persona que va todos los días al gimnasio? No, él es súper fuerte. ¿Cuál es el poder de Flash? ¿Es rápido, así como un Usain Bolt que puede ganar una carrera? No, él es súper rápido, exageradamente rápido. Tomando eso como punto de partida dijimos, bueno, ¿cuál es el poder de un músico o de un artista? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tocamos? Y en esencia es llevarle alegría a la gente y poder conectarla con su identidad. ¿Qué pasa si exageramos eso? Entonces, ¿cómo podría convertirse eso en un superpoder? Y Super Mambo tiene el poder de, a través del tambor, curar a la gente. La puede curar, la puede llenar de alegría, de esperanza, y la puede reconectar con sus raíces también. Es como, lo pensamos como un griot moderno, como los griots de la cultura de África del Oeste, en donde los griots eran estos maestros tamboreros que tenían todos los conocimientos de medicina, toda la tradición oral de su pueblo,
y así podían conectar generaciones, incluso con esta sabiduría ancestral, traer ese concepto del griot al Bronx, a Nueva York. Entonces de ahí nació Supermambo. Ahora que mencionas Nueva York, ¿cómo influenció toda esta expansión de lo que es el mundo de la salsa en sí y de tu experiencia en el jazz latino, de esa vivencia en Nueva York hasta llevarte a este proyecto? Pues lo influenció muchísimo porque la banda es neoyorquina. Uh-huh. Toda la banda vive allá. Somos, yo soy de Costa Rica originalmente, Jeremy es de Puerto Rico. La mayoría de los muchachos de la banda son puertorriqueños que conocí durante los años que viví como estudiante en el Conservatorio de Puerto Rico. Uh-huh. Viví allá 4 años. Tenemos a un pianista de Venezuela, también residiendo en Nueva York. El trombonista es de Boston, es súper gringo blanco, pero él habla español perfecto porque él se enamoró de la salsa y aprendió a hablar español por la salsa. Y en los chivos, con nosotros y todo. Entonces, aquí de hecho en la contraportada podemos ver nuestras versiones de cómics. Y bueno, y una persona muy especial en este proyecto, que fue de los que nos ayudó a darle el empujón final cuando el proyecto se comenzó a hacer muy grande, muy ambicioso, tanto a nivel conceptual como a nivel financiero. Le pedimos un consejo profesional a nuestro amigo y mentor Rubén Blades, y yo no sé si mucha gente lo sabe, pero Rubén es un gran coleccionista de cómics. Él tiene una de las colecciones de cómics más grandes de Estados Unidos. Tiene números perdidos de la Segunda Guerra Mundial de la Mujer Maravilla, tiene el primer número de Hulk, la primera aparición de Wolverine, joyas, así. Y él nunca había pensado en hacer un cómic o producir un cómic, entonces él se sumó al proyecto como presentador, como narrador entre canciones en el disco. Su voz está constantemente entre canción y canción, no canta una sola nota, pero su voz está ahí como narrador, muy a lo Maestra Vida. De hecho, este proyecto tiene mucha influencia de la obra Maestra Vida de Rubén Blades. Es Maestra Vida con superpoderes. Tiene mucha influencia. Entonces aquí en el cómic van a ver varios cameos, varios referencias. Por ejemplo, aquí donde en el deli, donde Supermambo trabaja de día. Para ahí nuestras cámaras. Supermambo trabaja de día en una pulpería, haciendo sándwiches y empanadillas. Okay. ¿Quién es Supermambo así en síntesis? Supermambo es un puertorriqueño que emigra a Nueva York, y cuando emigra descubre cuál es su superpoder. Es una metáfora del poder del inmigrante. Claro. Y de día trabaja en un deli, en una pulpería, haciendo sándwiches de empanadillas. De noche se pone su traje y sale con su tambor a repartir justicia. Nuestro concepto de repartir justicia no es que sale a golpear a los malos, sino que más bien va a salvar a gente. Entonces aquí podemos ver este personaje también, que es una referencia a una canción de Rubén Blades. Él está a punto de tirarse de un puente, del puente de Brooklyn, y Supermambo lo salva con su música. Aquí podemos ver en el deli donde está trabajando Supermambo de día, este señor que va cruzando por la puerta gritando: Abelino, ven acá, que para los fans de la salsa saben que es el principio de Pedro Navaja. Y así constantemente en el cómic vamos a encontrar referencias tanto del mundo de la salsa como del mundo de los comic books. También hay referencias a personajes como la primera portada de Superman, este Superman afrodescendiente que estamos tratando de que salga, ¿verdad? Toda la comunidad del cómic desde hace tanto tiempo. Referencias a Aquaman, referencias a The Killing Joke de Alan Moore también, al Joker. Entonces, tanto para el salsero que nunca ha abierto un comic book, como para el fan de los cómics que nunca ha escuchado un disco de salsa, ese es el puente que estamos tratando de crear precisamente con este proyecto. Proyectazo, porque es que además desde donde lo podamos ver o pensar, oír, hay demasiadas aristas en las que podríamos ir profundizando, porque realmente te dedicaste, Felipe, a entrelazar el mundo de la narrativa, que además Rubén Blades es un narrador por excelencia. Sus canciones son básicamente historias detrás de historias, ¿verdad? Todas podrían tener un cortometraje cinematográfico. Luego está el mundo de la salsa, pero también del mambo, ¿verdad? Que son como todos estos sonidos latinos, ¿verdad? Toda esta relación, digamos, musical. Y luego la identidad latina, hecha por un costarricense, un puertorriqueño. ¿Cómo gestionaron, digamos, toda esa vivencia que ustedes tienen como latinos y, digamos, migrantes en Nueva York, que han hecho su carrera ahí,
para crear este superhéroe sin caer quizás como en los clichés típicos que tiene la cultura latina? Sí, lo de los clichés siempre ha sido muy importante para nosotros, y de hecho el proyecto Échale Semilla, el podcast que tenemos Jeremy y yo, fue un podcast que desde el principio nació no para hablar de música, sino para hablar de la grandeza de la cultura latina y cómo nos ven a los latinos en Estados Unidos, ¿verdad? Que muchas veces es nada más Marc Anthony y J-Lo. Y bueno, grandes artistas, nosotros los admiramos muchísimo. De hecho, unos músicos de Super Mambo son parte de la banda de Marc Anthony también. Pero hay mucho más que eso, ¿verdad? Nosotros no somos solo esta parte, o sea, la cultura latina no es solo la fiesta y las maracas, o sea, también tenemos un montón de emociones, un montón de intelectuales, un montón de formas diferentes de expresarnos. Y la narrativa, la parte de la narrativa siempre fue muy importante para nosotros, pero no te voy a mentir, fue un reto muy grande. ¿Por qué? Porque yo soy músico. Yo no soy escritor, me encanta escribir, me encanta leer, pero no lo hago profesionalmente. Esta es la primera vez que escribo y publico algo a este nivel. Y además yo tuve que escribir esto y dárselo en aprobación, no solamente el cómic, sino las narraciones que están entre canción y canción, que las aprobara uno de los mejores escritores de nuestro tiempo, que es Rubén Blades. Entonces, para mí, darle algo a Rubén y decirle, esto está bien, cambia lo que quieras, y que dijera, sí, está perfecto. Wow. Y de hecho, en esta introducción que nos hace Rubén acá, en el cómic, él se define a sí mismo no como un compositor ni cantautor, sino que se define como un escritor de cuentos cortos transformados en canciones. Que para mí eso, o sea, resume todo lo que es este personaje. El mismo Gabriel García Márquez, que era muy amigo de Rubén Blades, era de sus mejores amigos, el Gabo, que en paz descanse. Cuando Pedro Navaja salió, nos cuenta Rubén en uno de los episodios de Échale Semilla, de hecho, que hicimos con Rubén, no hablando de su música, sino hablando del Gabo. Cuando Pedro Navaja sale, el Gabo lo llama y le dice, oye, ese es el único cuento que yo me arrepiento de no haber escrito primero que tú. Porque Pedro Navaja es eso, es un cuento, no es una canción. Claro. Es muy polémica porque esa canción la disquera quería que la cortara. Le dijo que era muy larga, que eso no iba a pegar, y mira, o sea, 40 años después sigue sonando. Y, sí. Entonces, para nosotros lo de la narrativa fue un reto. La verdad, yo aprendí del cómic yendo a convenciones y comprando cómics y comprando las ediciones de coleccionista de los cómics. Las ediciones de coleccionista especiales, al final de los cómics, traen una parte con los diálogos o con los guiones originales. Y entonces yo ahí vi cómo el escritor le tiene que decir cuadro por cuadro al dibujante qué es lo que quiere que aparezca, si es luz de día o luz de noche, cuáles son los ángulos, cuáles son las expresiones. Entonces de ahí empecé a escribir el cómic, y cuando nos reunimos con Edgardo Miranda, que también es un personaje muy importante para esta historia, a él lo conocí en una convención de cómics en Nueva York. En uno de estos momentos, como te expliqué antes, de sentir esa falta de identidad latina, de repente entre los stands de Marvel, DC, Black Horse, vi un oasis de latinidad que decía La Borinqueña. ¿Qué es esto? Entonces me acerqué, empecé a hablar con él, y en efecto, Edgardo creó La Borinqueña, es el primer superhéroe puertorriqueño, pero él tiene un historial de haber trabajado con DC, con Marvel, hizo una serie de Los Guardianes de la Galaxia, hizo una serie con Wonder Woman y Superman salvando Puerto Rico, que se hizo específicamente para recaudar fondos después del huracán María. Es una figura muy, muy respetada dentro del mundo del cómic, y cuando tuvimos ya la idea cocinada, pues llegamos con el script, tuvimos una reunión con él, y él vio que era algo serio. Y de hecho me dijo, ¿tú escribiste esto? ¿Quién te enseñó a escribir para cómics? Bueno, leyendo cómics. Leyendo, consumiendo. Sí, porque claro. Es un mundo en el que nosotros somos ajenos. Nosotros sabemos cómo producir discos, cómo producir música, pero esto fue una experiencia totalmente nueva, un reto muy grande, muy caro también de hacer. Claro. Fue muchísimo más caro que hacer un disco. Pero al final, o sea, estamos muy, muy, como te dije, felices, pero sobre todo aliviados de que ya pueda haya salido ver la luz. Esta persona que vos mencionabas, que bueno, ahora les mostramos las fotos, Edgardo Miranda, él fue el que dibujó todo el cómic. Sí, ajá. Él es el director de arte del cómic, y él está acompañándonos para el FIA.
concierto está diseñado para que sea una experiencia también multidisciplinaria. Entonces vamos a tocar todo el cómic. Tiene las canciones en orden, las canciones y la letra del cómic son parte de la narrativa, entonces el concierto nosotros lo tocamos de arriba a abajo, entre canción y canción vamos a tener las narraciones que nos grabó Rubén Blades para el disco y vamos a estar proyectando cuadro por cuadro en alta definición el cómic en las pantallas del festival. Entonces sí, es una experiencia para ser vista, leída, bailada, con curiosidad y con mucho orgullo y mucha fuerza de identidad latina. Y bajando un poco al nivel de la música, bueno, bajando es un decir, no que esté más aterrizándolo al mundo de la música, ¿cuáles fueron los mayores retos y las mayores experimentaciones que tuvieron en ese proyecto con respecto a estos sonidos latinos que hablábamos, ¿verdad? El jazz neoyorquino, que está toda la influencia, porque ustedes son una banda, bueno, una orquesta ya, la salsa, el mambo. Pues así como te fui de sincero en que esto fue un gran reto ambicioso que se nos salió de las manos y que nos tomó 8 años, el cómic, así también te voy a ser sincero con la música. La música no tuvimos ningún problema, ningún reto, porque afortunadamente, de verdad, yo me siento privilegiado de decir que toco en mi banda con los mejores músicos de Nueva York. Y no lo digo porque sean mis amigos, o sea, son músicos que, bueno, si van al concierto los van a ver o los pueden ver en los videos. Los percusionistas, o sea, uno está en la banda de Eddie Palmieri, pues por los últimos 15 años y toca con la India. El otro es el percusionista del Tiny Desk de Catriel y Paco, toca con Marc Anthony también. El otro toca con Jerry Rivera. Jeremy Bosch tiene una carrera como solista impresionante. Gabriel Chacargi, el de Venezuela, viene del jazz, una gran trayectoria del jazz, de tocar en el sistema, de participar en varias grabaciones con Dudamel, con Gustavo Dudamel. Es una banda de verdad de lujo. Sí, carga pesada. Ahí está toda la carga pesada. Y yo siempre lo digo y no es exagerado y los muchachos siempre me dicen, ay, no digas eso, pero es algo que siempre repito porque yo creo que es cierto. Yo no estoy al nivel de ellos siempre me están jalando a su nivel. Y creo que es la única manera como músico de crecer, tocar con personas que tengan un nivel superior al tuyo para entonces poder por momentos ver, ¿verdad? Llegar a esa estratosfera y decir, ok, así es como ustedes sienten la música, así es como se debería de compartir la música, ¿verdad? Así es como va más allá de la técnica, del estudio. Obviamente practicamos todos los días, obviamente, bueno. De hecho, me cambiaste la entrevista porque ayer necesitaba ensayar también y practicar, entonces te lo agradezco un montón. O sea, eso es parte del trabajo de nosotros diario, pero también a la hora de tocar la interacción y el trabajo en equipo, sobre todo a estas grandes ligas en las que juegan ellos, es algo que yo aprecio muchísimo. Entonces, a nivel musical, la verdad no tuvimos ningún problema. Y la producción estuvo a cargo de Jeremy Bosch. Yo soy productor también y cuando produzco me he dado cuenta de que siempre es importante alejarse del árbol y poder ver el bosque. Y para mis proyectos entonces intento hacer lo mismo. Intento trabajar con un productor que me saque de ese perfeccionismo, ¿verdad? Y yo estoy como coproductor junto a Marcos Torres y Camilo Molina, pero el productor general de todo el disco fue Jeremy Bosch, que también es un genio de la música, entonces fue muy, muy, muy fácil. Aparte de grabar el disco, fue de verdad muy sencillo. Bueno, yo conozco a Felipe hace muchísimos años. Felipe y yo fuimos compañeros desde generales. Lo recuerdo con su vibráfono, que era aquel instrumento enorme, en alguna clase que lo presentó. Y siempre he reconocido que sos una persona, como te estabas describiendo un poco, disciplinada, perfeccionista, pero yo creo que es bueno decirlo, que sos sumamente sensible, y yo creo que a través de esa sensibilidad, de la forma en que ves, ¿verdad?, la trayectoria de tus compañeros, puedes llegar a este tipo de proyectos que es ver un poquito más allá del mundo en el que te estás moviendo, ¿verdad? Es un mundo mucho más expansivo. Esto es un comentario de felicitación, pero sobre todo también como de aterrizar estos logros que materializas y duraste 8 años, pero 8 años porque sos cabezón y seguiste, ¿verdad?, con el proyecto. Así que bueno, en buena hora. Creo que la influencia de Rubén Blades y de Cheo Feliciano, que además Cheo Feliciano fue
una figura con la que Felipe se estrenó en el FIA hace muchísimos años, tenía 19 años o 20 años. Hace 20 años, fue en el FIA del 2006. En el 2006 todavía no había empezado toda esta trayectoria, imagínate todo lo que le podrías decir al Felipe de aquel momento. Pero sí, hablemos un poco de estas influencias, de la importancia además de lograr, como decías, le mandaste esto a Rubén. Rubén dice, no, está perfecto, genial, una persona que no va a ser condescendiente, ¿verdad? Con este tipo de trabajos. Ha sido alguien que ha marcado, yo sé, tu carrera, lo mismo que Cheo. Sí, la influencia de Rubén está clarísima en, como lo dije antes, en todo el cómic, en la narrativa, en la composición. Jeremy Bosch, que es un compositor puertorriqueño que está muy marcado por Cheo, muy marcado en el estilo de escritura de Rubén, es un gran sonero. Además, tenemos mucha influencia de Roberto Roena. De hecho, el outfit de Super Mambo está basado entre los trajes de Roena con la Fania en los 70s y Nightwing de Batman de los 70s también, de los primeros Jóvenes Titanes. Y sí, esa influencia está en nosotros de toda la música afro-latina, pero particularmente de la música afro-puertorriqueña y la escena de la salsa de Nueva York. Todo lo que fue las estrellas de Fania, Joe Cuba, Cheo Feliciano, Ismael Rivera, para nosotros es el sonero mayor. Eso está definitivamente ahí plasmado. Sí. Claro. Los personajes que aparecen en el cómic, hacernos un resumen sin hacernos, como dicen, spoilers, adelantos, pero para que la gente también se ilusione un poquito con la idea y empiece a buscarlo. Sí. Bueno, Super Mambo, que es nuestro héroe, ¿verdad? Que tiene el poder de llevar alegría y curar a la gente a través del tambor y su música. Luego, un superhéroe no es nada sin un supervillano. Entonces, para un salsero lo peor es tocar con alguien que no tenga clave, entonces qué mejor que el Doctor Sin Clave. Y el Doctor Sin Clave, sí. Y el Doctor Sin Clave junto con Desafinada, su compañera. Ellos tienen un negocio de crear instrumentos para producir angustia y depresión en la gente y venderles una cura. Entonces, que ande un tipo curando a la gente con su tambor de gratis es lo peor que puede pasar, y por eso se dedican a descubrir de dónde viene el poder de Super Mambo para poder quitárselo y poder seguir su modelo de negocio. Entonces, aquí entra Candela, que es mi personaje favorito. Candela es una nuyorican que tiene el superpoder de fuego y del baile también. Es una metáfora de la latinidad, pero del nuyorican, que muchas veces, o del latino de primera o segunda generación que no quiere ser latino, o no siente que debe de ser latino porque no es su realidad. Entonces ella tiene superpoderes, pero ella no quiere tenerlos, y por eso está en los dos equipos. Ella está con Super Mambo, pero también el Doctor Sin Clave le ofrece curarla, y a partir de ahí entonces se genera todo el conflicto, porque gracias a Candela se descubre de dónde viene el poder de Super Mambo. Resulta que viene de las raíces de Puerto Rico. Entonces el Doctor Sin Mambo empieza todo un plan para poder arrancar a Puerto Rico del Mar Caribe, convertirlo en una isla flotante y quitarle no solo a Super Mambo, sino quitarle también a todos los boricuas en la diáspora, como Tito Puente, Roberto Clemente, Rita Moreno, poder quitarle su identidad, sus raíces y sus talentos. Y de esta manera entonces Super Mambo tiene que ver cómo puede hacer para salvar el día y salvar a su isla con el poder de la música, el poder de la comunidad y de la identidad. Bueno, de la ficción también muchos valores también del contexto social y político de nuestros países, bueno, en particular también de Puerto Rico, sí, ¿verdad? Con esta relación tan conflictiva con Estados Unidos. Y por supuesto el valor, ya lo decías vos, de la comunidad, también del reforzar la identidad. Este proyecto tomó 8 años en salir, pero creo que el momento en el que sale es perfecto, porque ahora más que nunca sentimos que nuestra identidad latina está bajo ataque, sobre todo en los Estados Unidos, nuestra identidad como inmigrantes, y es para nosotros importantísimo decirle al mundo que esta es nuestra identidad y este es nuestro superpoder. De hecho, una de las personas que nos hace una recomendación aquí en la parte de atrás del cómic es John Leguizamo, que es un gran actor y gran activista en Estados Unidos. Él es de origen colombiano, y él en español
Este es el cómic Esta en es la español. versión que se sacó para el Festival Internacional de las Artes, donde Felipe va a presentar. Bueno, este es un estreno latinoamericano. Sí, es la primera vez que lo tocamos fuera de Nueva York. Y Leguizamo nos hace una pequeña línea en donde dice: Super Mambo propone una experiencia única en el mundo del cómic. El arte, la música y una historia narrada por Rubén Blades cobran vida, revelando al mundo que la cultura latina es nuestro superpoder. Para nosotros, que alguien como Leguizamo, que yo crecí viéndolo desde La Casa del Piquete en los 90s, luego todo lo que él ha hecho en Broadway, la historia latina para idiotas, todos los proyectos que él ha hecho en Estados Unidos por la latinidad, y que hayamos tenido la oportunidad de llevarle el cómic, que él lo haya podido leer, que haya podido recomendar, que nos esté recomendando, que nos esté apoyando, es muy importante, porque quiere decir que sí, que la visión que estamos proyectando como músicos y como narrativa puede llegar a la gente de una manera directa. Alcanzar o materializar este concepto, porque es un proyecto meramente conceptual, te pasaste de la música pues a generar este cómic, a generar esta comunidad alrededor de este proyecto, pues ya es un logro. Pero que también cómo sube la bandera a nivel musical y a nivel conceptual de vos concebirte como artista, Super Mambo. Muy buena pregunta, porque de hecho, entre tantas producciones tan buenas que salen todos los días, siempre pensamos, bueno, ¿cómo podemos diferenciarnos y cómo podemos dar un mensaje? Y lo del cómic tardó tanto tiempo porque no fue una excusa nada más para vender. Esto no es un gimmick, como dicen en inglés, ¿verdad? Esto no es un apéndice, o sea, no es un extra. No es ahí como un chistecito de que, ay, mira, no, este es un proyecto que es literatura seria. Yo considero el cómic, o sea, no porque yo lo haya escrito, ¿verdad? Ni mucho menos, pero el cómic en general lo considero literatura seria. De hecho, Rubén en la introducción también habla de eso, de cómo el mundo de los cómics fue despreciado como literatura seria por mucho tiempo, pero ya está a ese nivel de novela gráfica. Y para mí, pues, para responder tu pregunta, sube la barra en cómo contar historias que trasciendan más allá de la música. Cómo poder contar historias y poder crear estos puentes, ¿verdad? Entre la cultura del cómic, la cultura del superhéroe, la salsa. Queremos hacer ahora una película animada. Te iba a preguntar eso, si te imaginabas esto en pantalla. Sí, sí, el próximo paso natural es una película animada, pero también es un proceso muy largo, muy caro, entonces vamos poco a poco a ver si podemos llegar a buen puerto con eso. No un musical, fíjate, mucha gente nos ha dicho que, eso es como musical, no lo hemos visto como musical, no vemos parte de la esencia de eso como musical, lo vemos más como un concierto con las imágenes, ¿verdad? Como una experiencia multimedia o como una película animada, pero bueno, se puede llevar a muchos lugares diferentes también. Y en la forma como fue concebido este proyecto en el marco del Festival Nacional de las Artes, también es un proyecto transmedia donde incluye, las personas que quieran adquirir el cómic, tenerlo en español o en inglés, la versión original que se publicó en Estados Unidos en inglés, pero me decías que vos lo escribiste en español, por supuesto. Yo lo escribí en español y luego trabajé con una traductora. O sea, yo hablo inglés también, pero no soy nativo. Claro. No lo hablo como primer idioma. Entonces, después trabajé con una traductora limpiando sobre todo los diálogos de Candela, porque ella es nuyorican, entonces tiene que hablar muy con el slang del barrio y muy con el estilo, ¿verdad? Para que quedara como algo genuino. Y ya luego entonces tuvimos que traducirlo de nuevo al español sin perder ese slang de ese barrio de Candela y tener así las dos versiones. Pero bueno, la versión original en inglés en realidad es en Spanglish, porque Super Mambo habla mucho en español. Por ejemplo, esto de Abelino, ven acá, o sea, no íbamos a poner come here, Abelino, no, claro. Eso es totalmente en español. Sí. Y además son las referencias a la música. Sí, a las canciones. Sí, entonces sí, la versión original en realidad es una versión en Spanglish. En Spanglish. Y bueno, y el valor agregado de tenerlo en español, que al final es un héroe latino, ¿no? ¿Verdad? Entonces tiene todo eso. Bueno, me encanta el personaje de Candela, yo ya lo quiero leer porque creo que, según lo que me adelantaste, también fuera de cámaras, es
un personaje que evoluciona y Sí. tiene mayor, digamos, contraste en su... Candela es mi personaje favorito porque en todas las historias tenemos buenos y malos y tenemos personajes que están en el medio. Esos son los personajes que a mí más me gustan. O un supervillano que tenga una convicción que incluso te pueda llegar a repensar, ¿verdad? Ajá. Un Joker de Alan Moore, por ejemplo, que dices, bueno, el Joker no está tan loco, la verdad. Un Thanos de Marvel, ¿verdad? Que bueno, pero es que tiene un poder de convencimiento. Claro. O en el caso de Star Wars, que para mí es una gran influencia, esta pelea entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Los Jedi y los Sith, que los Sith son los malos, pero los Jedi no son los buenos. En realidad, si te pones a pensarlo, son igual de extremistas. O sea, es un grupo de extremistas religiosos, en realidad. Claro. Y hay un personaje que está en el medio, que a mí me encanta, que es el personaje de Ahsoka Tano, que es un personaje de las series animadas. Ella es estudiante de Anakin Skywalker, antes de que se convierta en Darth Vader, y ella siempre estuvo entre el bien y el mal. Ella es muy crítica y puede ver los puntos positivos y negativos de ambos bandos. Sí, está ahí en los puntos grises, sí. Un poco más como somos los seres humanos. Exacto, y para mí Candela es eso. O sea, para mí Candela está entre esos dos puntos. Candela puede ver la bondad de Supermambo, pero también puede ver que él es muy unilateral a veces. Puede ver los puntos positivos en toda esta locura que tiene el Doctor Sinclave y gracias a eso evoluciona, porque puede escuchar. Y creo que ahora más que nunca, en estos tiempos tan polarizados en los que vivimos y en las burbujas en las que vivimos, es muy importante sentarse a escuchar a la gente que piense diferente a uno y ver cómo uno puede aprender y cómo uno puede enseñarle al otro y aprender también a dialogar y a llegar a una síntesis. Al final de cuentas, para mí es lo más importante. No ganar mi argumento y decir yo estoy bien, tú estás mal, sino llegar a una síntesis y poder aprender y compartir como sociedad. Sí, muy importante, sobre todo en este contexto que comentábamos y también donde estamos de vuelta teniendo que defender derechos, garantías que nos parecían. Y el cómic, ya nada más para cerrar con esto, el cómic siempre ha sido muy político. Este no es la excepción. Claro. Muchas metáforas, se puede interpretar de una manera u otra, pero el cómic siempre ha sido muy político. O sea, Superman fue escrito por 2 judíos y es toda una metáfora de Moisés, de ese niño que llegó en Moisés, ¿verdad? En una cunita por el río. Es ese niño que mandan desde Krypton a la Tierra. Es una metáfora del Holocausto, ¿verdad? De cómo tuvieron que escapar del Holocausto. Los X-Men son una metáfora de los derechos civiles, ¿verdad? Este grupo de desadaptados guiados por el profesor Javier, que es una metáfora también de Malcolm X y de Martin Luther King. Siempre ha sido muy político, entonces este no es la excepción. También tiene mucho de mensaje político y de metáforas y cómo podemos hacer para, dentro de estas metáforas, poder contribuir a convivir en una sociedad. No, y necesario además desde la perspectiva latinoamericana, que como decías, encontraste un vacío ahí en ese sentido, faltaban representaciones, al menos en el cómic. Así y en es. los superhéroes también faltan representaciones latinoamericanas en general, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, felicidades Felipe, como les decía, en el marco del FIA, este es un proyecto que tiene varias aristas, por un lado este cómic, la presentación por supuesto del concierto, tuviste talleres también, ¿verdad? Para comentar un poco cómo fue el proceso de creación, hay fiesta en medio, entonces nos das de todo, nos das cómic, historias, por supuesto que música y también mucha identidad latina en este proyecto de Supermambo. ¿Algún mensaje tal vez a la gente de Costa Rica, al público de Costa Rica? ¿Qué esperas con respecto a, sí, pues a la apertura y a la recepción de Supermambo y tu proyecto? Yo espero solamente que les guste muchísimo, que lo disfruten, que lo puedan bailar, leer y gozar con curiosidad y disfrutar, ¿verdad?, del puente que estamos tratando de crear entre la salsa y la cultura de superhéroes. Y bueno, ya esto no es de nosotros, ya es de ustedes, así que espero que lo disfruten, espero que les guste. Lo hicimos con todo el corazón y con toda la pasión, ¿verdad?, que nos ha tomado durante estos últimos 8 años. Y solo queda en las manos de la gente que
que nos digan si les gusta o no. Y sobre la distribución del cómic en sí aquí en Costa Rica, bueno, y también para escuchar, por supuesto que el proyecto Supermambo también. Para escuchar estamos en todas las plataformas, pero además tenemos las versiones del cómic tanto en inglés como en español. Las vamos a tener aquí a la venta en la Librería Internacional y también con Antonio Rodríguez, que es mi productor en Costa Rica. Directamente con él los pueden conseguir. Y vamos a tener próximamente los vinilos, que es un vinilo también, una edición especial con un arte hecho por Edgardo Miranda también. Y el vinilo es un vinilo morado, bellísimo, con la etiqueta, con el escudo de Supermambo al frente. Es literalmente el corazón del proyecto. Entonces es el traje morado de Supermambo con el escudo de la conga. Y va a estar disponible a partir de agosto, lo vamos a tener aquí. Y que además el disco va contando narrativamente, no sé si en forma lineal, junto con el, ¿verdad? Sí, el disco va corriendo en el mismo orden de el cómic. La primera pieza es Supermambo, luego escuchamos una narración de Rubén que hace la presentación del superpoder de Supermambo, que es curar a la gente a través del tambor. Luego tenemos otra narración de Rubén, donde presenta al Doctor Sin Clave y así sucesivamente. Entonces, genial. Bueno, el que no quiera leer puede escuchar el disco, pero lo ideal es que se nutra con los dos mundos. Gracias, Felipe. Gracias. Desearte todo lo mejor. Esperamos que volvás pronto con más proyectos, porque estoy segura que ahí debes tener algo bajo la manga, pero ya, luego me adelantas. Sí, muchísimas gracias a Mariana por la invitación. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio U por la invitación y a todos los que nos ven y escuchan. Gracias. Del que llaman Superman.